de la asignatura Derecho de las Obligaciones. Y sobre este tema, estos son los puntos a estudiar, mis queridos amigos. Vamos a revisar la clasificación de los contratos regulados en el Código Civil, que simplemente esto, compañeros, es un mundo, pero vamos a verlo. La estructura de los contratos, las partes de los contratos, la declaración unilateral de la voluntad, que es la segunda fuente de las obligaciones, enriquecimiento ilegítimo, que es la tercera, gestión de negocios, que es la cuarta, y los hechos ilícitos, que es la quinta fuente de las obligaciones. Vamos a empezar entonces con esta con esta unidad y vamos a ver lo siguiente. Clasificación de los contratos. Primera clasificación. Esta apréndansela, compañeros, porque va a ser la base de su siguiente asignatura. Y si ustedes trabajan ya en el mundo del derecho, van a hacer contratos, esto es muy importante que lo conozcan, ¿vale? Empezamos con los contratos bilaterales. Son aquellos en los cuales derechos y obligaciones son recíprocos para ambas partes en el contrato. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos este caso en particular. Derechos y obligaciones recíprocos. Contratos bilaterales. Aquí está. Estos son los contratos bilaterales porque hay acuerdos recíprocos entre las partes. Ejemplo, ya se menciona, contrato de compraventa. Muy bien. Ok, seguimos. Contratos unilaterales. En estos contratos, mis queridos amigos, las cargas van a ser para una sola de las partes, ¿sale? La otra solamente tiene como carga la aceptación o no del acuerdo que se está suscribiendo. Por ejemplo, aquí tenemos el contrato unilateral, el contrato de donación. En este caso, el donante va a transmitir de forma gratuita, ¿sale? El objeto de este contrato y el donante solamente tiene como carga aceptar o repudiar la donación. Es todo lo que tiene. ¿Entendió la Muy bien, diferencia? amor. Cuidado, compañeros, micrófonos. ¿Sí se entendió la diferencia entre contratos unilaterales y bilaterales? ¿Sí? Muy bien, ahí va. Contratos onerosos. Existen provechos y gravámenes que son recíprocos para las partes. Por ejemplo, el contrato de compra-venta, el vendedor se compromete a transmitir el dominio de una cosa, ¿sale? Y el comprador se compromete sobre la transmisión de ese dominio al pago correspondiente. Hay derechos y obligaciones que son recíprocos. ¿Está claro? ¿Sí o no? Gratuitos. Los provechos solamente son para una de las partes. Por ejemplo, en el contrato de donación, el donante transmite el dominio. Y entonces el donatario, ¿cuál es la única carga que tiene? Aceptar o repudiar dicha donación, pero los beneficios van a ser únicamente para el donatario. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Contratos conmutativos. Las prestaciones desde el momento que se está suscribiendo el contrato son ciertas, las conocemos desde un principio. Si yo celebro un contrato de arrendamiento con
mi estimada Sharon Ponce, sabemos desde el momento que lo suscribimos las prestaciones. Yo como arrendador, ya sé que le voy a transmitir el dominio, el uso y goce temporal de la cosa. Yo soy el arrendador. Y ella como arrendataria va a recibir ese beneficio, pero a cambio me va a pagar una renta. Derechos y obligaciones recíprocos. Y lo sabemos desde que suscribimos el contrato. Ella sabe que mensualmente me tiene que pagar la cantidad de 10,000 pesos. Muy bien. ¿Sale? Contratos aleatorios. Dependen de un acontecimiento futuro e incierto para saber la ganancia o para saber la pérdida. ¿Vale? Imaginen el tema de que estaban en una casa de apuestas y de alguna manera ustedes estaban viendo la final de fútbol en la cual el equipo local iba ganando 2-0, ¿sale? Y resulta que por alguna corazonada dijeron, ¿sabes qué? Siento que este que va perdiendo va a ganar y por ahí le meto dinero. Se cumple ese acontecimiento futuro e incierto y ello va a conllevar a que les paguen por esta apuesta que realizaron. ¿De qué depende? De un acontecimiento que no se encuentra en sus manos. Es un acontecimiento futuro e incierto. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Bien. Esos son los contratos aleatorios. Los contratos típicos se encuentran regulados en la ley. Compraventa, donación, arrendamiento de juego y apuesta, de factoraje, etcétera, etcétera. Contratos atípicos. Aunque no se encuentran regulados como tal en la norma, se van a regir por los mismos elementos que hemos estudiado. Les mencioné, por ejemplo, el caso del trueque, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? Contratos principales. No necesitan de otro para su existencia. Dependen de sí mismos. Como por ejemplo, el contrato de compra-venta. En el contrato de compra-venta de un inmueble, al final de cuentas, compañeros, va a estar sujeto a esta situación de que, al final de cuentas, nosotros celebramos este contrato y este contrato no se encuentra subordinado a la existencia de ningún otro contrato con antelación. Este contrato depende de sí mismo. ¿Sale? Contrato de compra-venta. ¿Vamos bien? Contratos accesorios. Van a estar sujetos a un contrato principal y de este dependen si se cumplen o no, si se materializan o no. Les pongo un caso. Mismo supuesto de la compra-venta. En la compra-venta, A le compra el inmueble a B, pero A no tenía todo el dinero y pidió un crédito al banco y del préstamo que le dio el banco se pagó el inmueble, pero se pone en garantía el bien inmueble a través de una hipoteca. ¿Vamos bien? ¿De qué depende de que esta hipoteca se materialice, compañeros? ¿De qué depende de que esta hipoteca surta sus efectos? De ¿De qué depende? que no se pague la deuda. Exactamente, del incumplimiento del crédito otorgado. Si no se paga, entonces ello va a conllevar que el banco va a hacer efectiva la garantía hipotecaria que grava el inmueble. ¿Lo comprendimos? La hipoteca Profesor, es un contrato accesorio. El contrato principal es el crédito. ¿Vamos bien?
Sí, Estela, te escuchamos, mi estimada Estela. Entonces, a este contrato también se le pueden llamar contratos de garantía. Perfectamente bien señalado, es un contrato de garantía. Ah, muy bien, gracias. ¿Sale? Le pongo otro caso, el de la prenda. Ahí va, ahí va. Vamos a la casa de empeño. Muy bien. Y en esta casa de empeño, mis estimados amigos, vamos a dejar un determinado bien. Muy bien, aquí estamos. Acudimos con la persona de la casa de empeños, pedimos un crédito, se nos otorga ese crédito y dejamos en garantía un determinado bien. ¿Sale? Si yo cumplo con el crédito, el acreedor me tiene que entregar ese bien derivado del cumplimiento. Si no cumplo, entonces esa prenda se hará efectiva y ello va a conllevar a que el dueño de la casa de empeños pondrá en remate esa prenda y recuperará el crédito que se otorgó. ¿De qué depende que se haga efectiva la prenda? Del incumplimiento del deudor. ¿Lo entendemos? ¿Sí está claro? Sí. Mi estimada Estela, ¿tenemos alguna otra pregunta o es la pregunta anterior que te veo tu manita levantada? Es la pregunta anterior. Ah, sí. Muy bien. Gracias, Estela. Muy bien. Siguiente tema, compañeros. Contratos instantáneos son aquellos que se materializan en un solo momento. Por ejemplo, las compraventas en efectivo. ¿Sale? Es decir, en ese mismo momento que se está materializando el acto, se va a extinguir el mismo. En ese mismo momento se paga al chas chas. Se acabó. ¿Sale? ¿Vamos bien? Por ejemplo, voy a la tienda y me compro un refresco, es un contrato instantáneo. En ese momento que pago, en ese mismo el contrato surte sus efectos. Muy bien. Contrato de tracto sucesivo. Este contrato se va a prolongar en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, la compraventa a plazo. ¿Sale? Señalamos que sobre esta transmisión se va a pagar en el número de mensualidades. Y esto implica que los efectos de este contrato se van a prolongar durante todo este transcurso del tiempo. ¿Entendemos la diferencia entre contrato instantáneo y el contrato de tracto sucesivo? ¿Sí? Profesor, este sucesivo podría ser como los que compran algo en Coppel o en Liverpool y un celular, por ejemplo, que pagas en 8 meses, 10 meses, algo así. Ese es un contrato de tracto sucesivo. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento, su naturaleza, ¿qué tipos de contratos son? ¿Instantáneos o de tracto sucesivo? Los de Sucesivo. sucesivo. Exactamente. ¿Por qué? Porque sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo. Tiempo. Los celebramos a un año, los suscribimos hoy 10 de junio del 2023 y este contrato va a tener efectos hasta el último minuto del 9 de junio del 2024. ¿Se entiende? Los efectos del contrato se prolongaron durante este transcurso de tiempo. Profe, y si por ejemplo una inscripción, yo hago un contrato al gimnasio y tengo que pagar todo el año, o sea, pero de entrada tengo que pagar todo el año. Eso también tiene que ver con el tiempo, aunque lo pague por adelantado o algo así. Pues sí, porque o sea, al final de cuentas usted va a estar sujeta, vaya o no vaya, usted tiene que pagar toda esa anualidad, porque posiblemente se la están cobrando porque a lo mejor hay una promoción y usted la paga toda la anualidad y vaya usted o no vaya, a final de cuentas, pues bueno, ahí están los efectos de ese contrato, ¿verdad? Ah, ok. Y ese podría ser igual De, tra- sucesivo. de tracto De- sucesivo, exactamente. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Sí, es antes. Sí, sí. Muy bien. Ok, ahí va. Contratos formales.
hay que cumplir con todos los requisitos que marca la ley, pues para que surtan sus efectos. Voy a comprar un departamento. Estamos de acuerdo que el contrato tiene que ser un contrato formal, ¿verdad? ¿Sí? Contratos consensuales se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes. Voy a comprar a la tienda de la esquina una caguama. ¿Requiere alguna otra formalidad? No, ¿verdad? Basta con el consentimiento. Contratos reales se perfeccionan con la entrega de la cosa. Es decir, en un contrato de compraventa, este se perfecciona cuando el vendedor entrega la cosa al comprador. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar, compañeros, con los contratos que regula el Código Civil y vean cuáles son todos estos. Empezamos con el primero, los contratos preparatorios. Ahí va. Este tipo de contrato sirve para prefigurar, asegurar, perfilar la celebración de un contrato definitivo hacia el futuro. Este es un contrato de promesa. Es decir, en este supuesto tenemos a dos partes. ¿Ok? Ambas se comprometen, perdón, ahí voy. Ambas se comprometen que hacia futuro van a celebrar un contrato definitivo. Pero ¿cómo sería esto? ¿Para qué serviría? Como bien se indica, para asegurar la celebración del contrato en un futuro. Tenemos a que sobre este bien que va a ser materia de la transacción, en este momento él solamente es un heredero. Todavía no se le adjudica, pero ya comprometió el objeto que va a recibir como herencia a B. ¿Sale? Y le dice, oye B, todavía no soy el titular. Aguántame que se me adjudique y entonces ahora sí te lo voy a vender. Pero B le dice, ¿sabes qué, carnal? Está bien, pero vamos a asegurar este contrato. Vamos a celebrar este contrato preparatorio, este contrato de promesa, para que en un futuro, pues ya de alguna manera, ahora sí, concretemos la compraventa. ¿Sí lo entendimos, compañeros? ¿Vamos bien? Les Sí. pongo otro caso. Normalmente sobre casi todas las colonias de nuestro país pasa una camioneta con una bocina y dice lo siguiente. Esta camioneta dice, se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas. ¿Qué está haciendo, compañeros? ¿A qué se compromete esa persona? ¿Qué está A haciendo? comprar. A Es comprar. una promesa. Esa es una promesa de compra. ¿Sale? Promesa de compra. Me comprometo a comprarte todos estos productos que estoy anunciando. ¿Sale? Todos estos van a ser objetos de transacción. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. Tenemos a los contratos traslativos de dominio. ¿Qué significa transmitir el dominio total de una cosa? Significa la transmisión del uso, ¿sale? Uso, goce y la disposición plena del bien. Cuando hablamos del goce, hablamos de los frutos naturales, civiles o industriales que nos genere la cosa. Por ejemplo, si yo vendo una yegua preñada,
estoy admitiendo que la persona que adquiera la yegua se va a beneficiar también del fruto natural que conlleva. ¿Nos queda claro? ¿Sí o no? Sí, Si yo vendo un departamento y esta persona posteriormente, cuando yo se lo transmita, vamos a poner, yo le vendo un departamento a Ruth Hernández, en la cual hay un contrato de arrendamiento con Francisco, ¿sale? Ella acepta que hay una cierta limitación sobre ese departamento, pero también estamos aceptando que si yo le transmito el dominio, ella va a disponer de los frutos civiles que nos genera ese contrato. Ahora ya no van a ser los frutos para mí, ahora va a ser para Ruth, porque ella es la que va a cobrar la renta. ¿Vale? Frutos industriales. Le voy a vender un local comercial a mi estimado Rafael Armando. Y Rafael, sobre ese local comercial que yo le estoy vendiendo, él va a obtener beneficios económicos. Aceptamos los beneficios industriales que conllevan la transmisión del dominio pleno del bien. ¿Se entiende? Y la disposición implica un dominio pleno de la cosa. Claro, siempre y cuando no afectemos a terceros. ¿Está claro? Muy bien. Algunos ejemplos de estos contratos en los cuales se va a transmitir el dominio de la cosa, se va a entregar la cosa y se va a pagar una determinada cantidad de dinero por esa transmisión son la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. Voy por partes. Empecemos con la compraventa. Ahí va. En la compraventa vamos a tener dos partes. ¿Ok? Ahí va. Tenemos a la parte vendedora y a la parte compradora. La parte vendedora se compromete a transmitir el dominio pleno de una cosa, ¿sale? Y la parte compradora, por la transmisión de ese dominio, se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero. ¿Se entendió, compañeros? ¿Quiénes intervienen en ese contrato? ¿Sí? Muy bien. Tenemos el contrato de permuta. Ahí va. Tenemos dos partes. Ambas partes van a ser llamadas, ambas permutuantes. ¿Sale? Este permutuante A transmite el dominio de una cosa. Y este permutuante B, a su vez, le transmite el dominio de una cosa de su propiedad. ¿Se va entendiendo? Es un tipo de intercambio. Normalmente lo que se espera de este contrato es que las prestaciones sean equitativas, pero puede existir una contraprestación. Por ejemplo, este sujeto va a transmitir el dominio de una cosa que tiene un valor de 100,000 pesos. Y este otro va a transmitir el dominio de una cosa que tiene un valor de 80,000 pesos. En este caso, este sujeto tendrá que realizar una contraprestación de 20,000 pesos. ¿Se entendió el caso o no, compañeros? ¿Sí se entendió la permuta? Maestro, bien, por ejemplo, en otro ejemplo, ¿en qué caso podría ser? No sé, a lo mejor, imagínense, este sujeto tiene una camioneta, ¿vale? Sí. Y este tiene un terreno.
¿Ok? Sí. A este sujeto le interesa la camioneta. A este sujeto le interesa el terreno. Y entonces hacen una permuta. ¿Sale? Te doy a cambio de mi terreno, dame esa camioneta. Y el dueño de la camioneta dice, va, porque a mí me interesa el terreno. ¿Se entiende? Sí. Se buscará que las prestaciones sean equitativas, pero como le digo, si el terreno tiene un mayor valor, lo que pudiese hacer aquí el de la camioneta es dar una contraprestación que sea equivalente, que logre esa igualdad. ¿Sí quedó O sea, claro? que le dé la diferencia. Que le dé esa diferencia, exactamente. Muy bien. Ok. Ok, muy bien. Donación. En este contrato intervienen dos partes. Esta parte que vamos a llamar donante y esta otra parte que tenemos acá que vamos a llamar donatario. El donante va a transmitir el dominio pleno de una cosa al donatario, cuya única carga que tiene este donatario es aceptar o rechazar la donación. Es la única carga que tiene, porque la transmisión del dominio es a título gratuito. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Sí. Contrato de mutua. Atención, por favor. Tenemos a esta parte que vamos a llamar mutuante y a esta otra que vamos a llamarla mutuatario. ¿Ok? El mutuante va a transmitir determinados bienes fungibles. ¿Sale? Acuérdense, estos bienes pueden ser sustituidos por otros de su mismo peso, de su mismo número, de su misma calidad, de su misma marca, etcétera, etcétera. Y el mutuatario, por la transmisión del dominio de esa cosa, solamente se va a comprometer a regresar esos bienes fungibles en esta misma calidad que se le entregaron y puede establecerse una contraprestación que sería el interés. ¿Está claro? El mejor ejemplo de un bien fungible es el dinero. El mutuante le presta al mutuatario la cantidad de 100,000 pesos y el mutuatario se compromete a regresarlos en el plazo que se hubiese establecido en el contrato. Va a regresar esos 100,000 pesos más los intereses que las partes hubiesen pactado. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ok. Contratos traslativos de uso y disfrute. No se transmiten los derechos inherentes a las cosas. No hay una transmisión plena. Solamente se transmite el uso y goce momentáneo. ¿Sale? Temporal. A cambio de la transmisión de ese uso y goce temporal, se va a pagar una contraprestación, como en el caso del contrato de arrendamiento, o sin pago, como en el caso del comodato. ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Contrato de arrendamiento. Tenemos al arrendador
y tenemos al arrendatario. El arrendador va a transmitir el uso y goce temporal de una cosa. Y el arrendatario, por la transmisión de ese uso y goce, se obliga a pagar una contraprestación que recibe el nombre de renta. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Perfecto. Acuérdense que cuando hablamos del goce, implica los frutos que nos deje esa cosa. Los frutos naturales, los frutos civiles y los frutos industriales. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le rento un local comercial, estamos de acuerdo que usted lo va a explotar, ¿verdad? Lo va a trabajar y va a producir frutos industriales. ¿Sale? Si yo le arrendo una finca que tiene árboles frutales, ¿quién va a disfrutar de los frutos que nos den esos árboles? El arrendatario. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Muy bien. Contrato de subarrendamiento. Está sujeto, este es un contrato accesorio sujeto al contrato principal. Ahí voy. Lo que normalmente ocurre es lo siguiente. Tenemos al arrendador que contrata a esta empresa. Esta arrendadora tiene como finalidad de celebrar en última instancia un contrato de arrendamiento con otro sujeto. Al final, este le pagará la renta a esta arrendadora y esta va a establecer previamente en el contrato de arrendamiento la cantidad que le va a pagar a este sujeto. ¿Sí lo entendemos, compañeros? ¿Sí? Entonces, entre ellos dos hay un contrato de arrendamiento y en este contrato de arrendamiento se permite el subarrendamiento. ¿Sale? Para que el arrendatario a su vez rente a un tercero. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Ok, siguiente. Comodato. Tenemos dos partes. Ahí va. El comodante y el comodatario. El comodante va a transmitir el uso y goce temporal de una cosa. ¿Sale? Pero esta transmisión es a título gratuito. Y el comodatario se obliga a preservarlo, se obliga a cuidarlo, se obliga a mantenerlo en buenas condiciones y regresarlo en el momento que se hubiese establecido en el contrato. ¿Vamos bien? No hay contraprestación, es a título gratuito. ¿Quedó claro el comodato? ¿Sí? Muy bien. Tenemos los contratos, ahí va, de prestación de servicios. En estos contratos destacamos que interviene una persona llamada profesional, profesor, científico, asesor, etcétera, etcétera, con otra persona llamada cliente
a la que se le obliga a realizar determinados servicios a cambio de un precio cierto y determinado. Vemos distintos contratos como son el contrato de depósito. Ahí va. Tenemos dos partes. El depositante, ¿sale? Y el depositario. El depositante va a entregar determinados bienes al depositario y el depositario se obliga a resguardarlos, ¿sale? A cuidarlos, a mantenerlos, ¿ok? Y sobre este resguardo, este cuidado, este mantenimiento, el depositante va a pagar una determinada cantidad de dinero por esta actividad que realizó el depositario. ¿Se entendió, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Contrato de mandato. Dos partes. Tenemos el mandante y tenemos el mandatario. El mandante le va a encargar al mandatario la realización de determinados actos jurídicos. En sí, el mandatario va a sustituir al mandante en esos actos jurídicos. Muy bien. Hay varios tipos de mandato. Por ejemplo, para pleitos y cobranzas, en este caso faculto a mi mandatario para que acuda a juicios a defender mis derechos. Hay un mandato para actos de administración. Le encomiendo a mi mandatario que sobre mis propiedades, él se encargue del cobro de la renta y se encargue de la cuestión del mantenimiento. Muy bien. Ok. Y tenemos para actos de dominio, que es pleno, lo cual permitiría a mi mandatario inclusive celebrar contratos de compraventa, celebrar contratos de mutuo, celebrar contratos de etcétera, etcétera. El chiste que le doy plenas facultades para que pueda de alguna manera disponer de mis bienes. ¿Se entiende, compañeros? Mi estimada Estela, te escuchamos, por favor. Profesor, Cuidado por con el ejemplo, en este caso, este tipo de contrato también viene inclusive en los actas constitutivas, donde se le da un poder a un administrador único y que tiene para pleitos y cobranzas, dominio, administración. ¿Vendría como incluido en una acta constitutiva? Pudiésemos establecerlo ahí, todas estas facultades para el mandatario, por supuesto. Y en el caso de que representen a una persona moral, mi estimada Estela, es muy importante que este contrato se celebre en escritura pública y se haga el registro correspondiente, depende de la persona moral, ya sea en el registro público de personas morales, ¿sale? Que serían en el caso de las ACs y las SCs, o en el registro público de comercio, en el caso de las sociedades mercantiles. ¿Sí? ¿Sí, mi estimada Estela? Sí, profesor. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? ¿Sí? Contrato de prestación de servicios profesionales. Aquí hay que destacar una cuestión muy importante
en relación a una de las partes. Ahí va. Muy bien. Estamos nosotros ante una profesional en una área del conocimiento. Tiene un conocimiento que puede ser científico, ¿sale? Que puede ser técnico, que requiere cierta especialización, etcétera, etcétera. ¿Sale? Este profesional se puede llamar abogado, se puede llamar médico, se puede llamar asesor, se puede llamar N número de profesiones, ¿sale? Va a prestar un servicio para otra persona que podemos denominar cliente, que podemos denominar paciente, que podemos denominar asesorado, que podemos denominar alumno, etcétera, etcétera. Muy bien. Por este servicio, por esta asesoría, por esta consulta, por esta actividad profesional, va a pagar una retribución que normalmente vamos a conocer con el nombre de honorario. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Mi estimada Estela, no sé si tengas alguna otra pregunta, veo tu manita levantada. No, ya, todo bien. Ok, muy bien. Ok, muy bien. ¿Quedó claro el contrato de prestación de servicios? Sí, muy bien. Tenemos el contrato de obras a precio alzado. Ahí le va. Vean cómo lo vamos a señalar. Esta parte que vemos acá es el dueño del terreno. ¿Sale? Sobre ese terreno le va a encargar a una empresa constructora que de alguna manera construya edificios. ¿Ok? Contrato de obra a precio alzado implica que ellos, sobre esta encomienda que les da el dueño del terreno, van a realizar una obra determinada y por la construcción de esa obra, este se obliga a pagar pues una determinada cantidad de dinero. ¿Se entendió este contrato, compañeros? ¿Sí? Y por último, ya para que lleguemos a los alimentos, mencionamos el contrato de hospedaje. Ah, no, el de transporte primero. El de transporte nos implica lo siguiente. Ahí va. Tenemos a una parte que vamos a denominar con el nombre de transportista, de transportador, de porteador, ¿sale? Aquí tenemos que el servicio puede ser por tierra, por aire, por mar, ¿sale? Y también puede conllevar al traslado de personas. Es decir, aquí podemos trasladar mercancías, ¿sale? Pudiésemos trasladar personas, ¿sale? Y esto es por tierra, por aire, por mar. Entonces tenemos al transportista, tenemos al porteador. Y la otra parte, si solamente traslada mercancías, es el cargador. Si se traslada él mismo, es el cliente, usuario o pasajero. El objetivo de este contrato es que el transportista lleve mi mercancía, lleve mi producto, me traslade a mí al lugar de destino. Se va entendiendo y no se concluye el contrato hasta que se llegue a cumplimentar la ruta que se estableció.
Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Y tenemos el contrato de hospedaje. Muy bien. Aquí tenemos a varias figuras. En este contrato podemos hablar del hotelero, del hostelero, del gerente, etcétera, etcétera. Sobre este servicio, vamos a mencionar que se nos va a dar principalmente una habitación, aunque pueden venir otras prestaciones, como es el tema de un spa, ¿sale? Como puede ser el tema de alimentos, ¿sale? Como puede ser el tema de transportación, ¿ok? Y bueno, en este punto, a la persona a quien le prestamos ese servicio es el turista, es el huésped, es el hospedado, etcétera, etcétera. ¿Sí nos quedó claro ese contrato? ¿Sí vamos bien? Ok, muy bien. Estimados, en el contrato de prestación de servicios, espero que ese punto ya sea de total claridad para ustedes. Vamos a revisar ahora otra clasificación de contratos y vamos a empezar, mis queridos amigos, con los contratos de realización de un fin común. Ahí va. Dos o más personas reúnen sus esfuerzos, ¿sale? Empezamos con este concepto. Y se van a reunir de manera no transitoria, es decir, entonces su unión pretende ser permanente. Muy bien. Para cumplir con un fin lícito, con un fin posible y que no tenga un carácter preponderantemente económico. Porque si tuviera un carácter preponderantemente económico, hablaríamos de una sociedad mercantil. Muy bien. Dentro de este tipo de contratos vamos a hablar de los siguientes. Asociación. Ahí va. Primer contrato. Atentos, por favor. Ahí tenemos la unión de varias personas que van a reunir sus esfuerzos. Ahí va. Muy bien. Ellos van a reunir sus esfuerzos para que de manera no transitoria, sino permanente, van a crear una persona moral. Esta persona moral que están creando, principalmente en los contratos de asociación, que son las famosas AC, tienen finalidades de beneficencia. Muy bien. Tienen finalidades deportivas, tienen finalidades culturales, tienen finalidades de asistencia. ¿Ok? Su fin no es para nada económico y su unión es de carácter permanente. Muy bien. Aquí me faltó también mencionar funciones académicas. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Se entiende, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Ok. Después, también tenemos la sociedad. Aquí en particular, vamos a hablar de este grupo de personas que unen sus esfuerzos de manera no meramente transitoria. Aquí sí ya tenemos un fin económico, pero sin que este fin constituya una especulación comercial. Estas son las famosas sociedades civiles y aquí podemos tener, por ejemplo, consultorios médicos, ¿sale? Podemos tener
despachos de abogados, podemos tener algunos despachos que se dediquen al tema de representación. Muy bien. Es decir, ya tienen una finalidad más enfocada a ganar dinero sin que eso constituya una especulación comercial. ¿Se entiende la diferencia entre asociación civil y sociedad civil? Sí entendimos la diferencia, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Ambas, mis queridos amigos, hay que llevarlas ante un notario público. Muy bien. Y ante este notario público hay que hacer una escritura, hay que pagar los impuestos correspondientes y hay que inscribirla en el registro público. ¿Vale? En este caso, el registro público es de personas morales. Muy bien. Para que tengan una existencia. ¿Se va entendiendo? Hay que cumplir con estos requisitos. Muy bien. Ok. Continuamos. Y tenemos a la parcería agrícola. Atentos, por favor. Aquí vamos a hablar de una cuestión que está enfocada con el campo. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. Voy a poner aquí voy a poner otra persona. Muy bien, vamos a poner, por ejemplo, que esta persona sea el dueño de esta finca rústica, ¿sale? Y le va a encomendar a esta otra persona que elabore la tierra. Esta persona la va a cultivar, la va a trabajar, la va a producir y van a trabajar normalmente a medias. ¿A qué me refiero? Del producto de esta actividad que desarrolle, cuando este producto se ponga a la venta, tanto el dueño de la finca, ¿sale? Como esta otra persona que vamos a denominar con el nombre de aparcero, se van a repartir las ganancias. ¿Lo entendemos, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? ¿Sí está claro o alguna duda que tengamos acá? Los escucho y Está tenemos bien, alguna profesor. duda, ¿eh? ¿Sí se entiende? Sí, todo claro. ¿Sí? Muy bien. Ok. Seguimos. Normalmente este tipo de contratos se conocen como a medias, ¿no? Sobre todo los que tengan alguna finca rústica, lo pondrán a trabajar con alguna otra persona que se va a dedicar a cultivar esta tierra y de las ganancias que se obtenga se van a repartir partes equitativas. Muy bien. Ok. Seguimos con el contrato de aparcería de ganados. Es muy similar que el anterior, pero aquí lo que va a hacer el dueño de ese ganado es de que lo va a poner a manos de una persona que se va a encargar principalmente del cuidado, de la alimentación, de la reproducción o inclusive del sacrificio de los animales. De lo que se obtenga de toda esta actividad, va a haber una repartición equitativa entre el dueño del ganado y el aparcero. No lo confundan con una relación laboral, ¿eh? No lo confundan con eso. El aparcero trabaja de forma muy independiente, ¿vale? No está subordinado al dueño. Aquí el compromiso solamente es que se van a hacer las reparticiones equitativas. ¿Sí está claro? Mi estimada Estela, te escuchamos, por favor. Profesor, aquí sería que el aparcero sea como un socio. Es un socio industrial, por decirlo de alguna manera. Entonces, es decir, yo tengo mi ganado y usted se va a dedicar a cuidarlo, a reproducirlo, a alimentarlo,
y al final de las ganancias que obtengamos en todo esto, nos vamos a repartir mitad y mitad usted y yo. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Vale? Muy bien. Ok. Tenemos contratos aleatorios. Este convenio está sujeto las pérdidas y ganancias a un acontecimiento futuro e incierto. Aquí está. Juego y apuesta. Muy bien. Normalmente estos temas son una finalidad más de distracción, es una finalidad más que está enfocada pues a una cuestión meramente pues de azar, ¿verdad? En este caso, pues se tiene que cumplir con esa condición, con esa situación que en particular de alguna manera yo la aposté. Y si se cumple esa condición, bueno, pues voy a ganar esa recompensa, ¿verdad? Sí lo vamos entendiendo, compañeros. Pero hablando de los establecimientos legalmente establecidos que se denominan casinos, es este tipo de contratos de juego y apuesta. Muy bien. Ok. Creo que este está muy claro en qué consiste, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otros contratos como por ejemplo el de renta vitalicia. Mucha atención, por favor. Mucha atención con lo que vamos a comentar. Ahí va. Muy bien. En este contrato de renta vitalicia, a ver si puse una imagen. No, bueno, ahí va. Tenemos una parte. Ahí va. A esta persona la vamos a llamar acreedora. A esta otra persona la vamos a llamar deudora. Y vamos a poner un ejemplo de un departamento. Ok, ahí va. Este departamento es propiedad de esta persona llamada acreedora. Esta otra persona, la deudora, va a pagar de forma vitalicia una pensión que puede consistir en una cantidad de dinero, que puede consistir en una prestación en especie. ¿Ok? ¿Durante cuánto tiempo? Durante la vida de la acreedora o de la persona que ésta designe. ¿Ok? ¿Y cuál es el beneficio que al final va a tener el deudor? Que sobre este bien que es objeto el arrendamiento vitalicio, al final de cuentas se podrá convertir en un propietario. Será objeto de transmisión dicho bien. ¿Sí lo entendemos, mis queridos amigos? ¿Sí está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿a qué se sujeta este tipo de contratos? Pues a la vida física de una persona. Muy bien. O sea, sobre esta situación, a lo mejor pasan un año, a lo mejor pasan 5 años, a lo mejor pasan 10, a lo mejor 20. Pues bueno, esa es la situación que puede ocurrir en relación de este contrato de renta vitalicia. Muy bien. Ok, seguimos. Contrato de compra de esperanza. A ver, vean el ejemplo que voy a señalar. Muy bien. Aquí tenemos un campo de agave. ¿Sale? Muy bien. Este señor produce tequila, pero no tiene campos para su producción. ¿Sale? Entonces, le va
a comprar toda la producción que produzcan las hectáreas de este otro sujeto que es el vendedor. ¿Ok? Este producto va a tardar en madurar 7 años. La compra de esperanza consiste en que este comprador asume los riesgos de que inclusive la cosecha pueda no darse, de que pueda tener alguna situación, alguna bacteria, alguna situación que la pueda afectar. Entonces, él asume los riesgos, siempre y cuando no sean responsabilidad del deudor, del vendedor, ¿eh? Porque si él tenía que poner determinados productos en este cultivo, si tenía que cuidar de alguna manera el tema del riego correspondiente, bueno, es culpa de él. Pero si hay un acontecimiento de la naturaleza que él no puede intervenir, entonces, pues bueno, el responsable es el comprador de esperanza. Porque es un contrato aleatorio? Porque la verdad es que la calidad del producto va a depender al final de cuentas de un acontecimiento futuro e incierto. ¿Nos quedó claro ese ejemplo, mis queridos amigos? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Seguimos. Sí. Bien. Contrato que vamos a denominar de garantía. Estos contratos son contratos accesorios y tienen por finalidad el cumplimiento, asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Por eso destacamos que estos son accesorios. Si no se cumple el contrato principal, entonces hacemos efectivo este contrato secundario. La fianza sería una garantía personal y la prenda y hipoteca son un derecho real de garantía. Muy bien. ¿Listos? Bien, ahí va. Empezamos con la fianza. En la fianza vamos a tener las siguientes partes. Ahí va. Muy bien. Cuidado con los micrófonos, por favor. Muy bien. Tenemos al acreedor, al deudor y tenemos a un tercero que va a fungir como fiador. Ahí va. Hay un contrato principal entre el acreedor y el deudor, pero se establece que en caso de incumplimiento de este último, este lo va a suplir y responderá de la obligación en su totalidad o parcialmente, según se hubiese establecido con el acreedor. ¿En qué caso se hará efectiva la fianza? En el caso de incumplimiento del deudor principal. ¿Está claro? Muy bien. Contrato de prenda. En este contrato tenemos a las siguientes partes. Ahí voy. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos a una parte que vamos a llamar deudor prendario. Deudor prendario. Tenemos a otra parte que vamos a llamar acreedor prendario. ¿Sale? Permítame. Muy bien. En este supuesto, tenemos que hay un contrato principal. ¿Cuál es el contrato principal? El crédito que otorga el acreedor al deudor.
¿Sale? Pero el deudor va a dejar bienes en garantía. Ahí va. Y esta situación, mis queridos amigos, va a conllevar a que el acreedor va a tener estos bienes, ¿sale? Y sobre esta situación conlleva que si el deudor cumple con el crédito, el acreedor deberá de entregar los bienes dejados en prenda. Y si no se cumpliese, el acreedor dispondrá de estos bienes y los rematará para recuperar su crédito. ¿Está claro? Mi estimada Estela, te escuchamos, por favor. Es como el caso del Monte de Piedad. Totalmente, es un ejemplo del Monte de Piedad, por supuesto, porque nos dan un crédito y dejamos algo en prenda. Esa prenda sirve como garantía. Si pagamos, nos entregan la prenda. Si no pagamos, pues se van a apropiar de la prenda, ¿no? Ujú. Sí, Sí, profesor. muy bien. Excelente, muy bien. Tenemos también el contrato de hipoteca. Ok, otra vez. Pero ahora voy a poner otro acreedor para que sea más creíble. Como acreedor voy a poner a un banco, ¿sale? Voy a poner una casa que va a ser la garantía. Ya ahí va. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a señalar aquí? Ahí va. Tenemos que este sujeto pide un crédito al banco, el banco le otorga el crédito y para asegurar que el deudor va a cumplir con su obligación, se va a poner en prenda, perdón, en hipoteca, el inmueble. A diferencia de la prenda, nunca se entrega el bien al banco, va a conservarlo el propietario. Pero en caso de que esta persona no cumpla con el crédito, el banco va a ejercer el derecho real de garantía que grava el bien inmueble, iniciará un juicio especial hipotecario y de demostrar el incumplimiento de la obligación, esto puede conllevar al remate del bien inmueble. ¿Se va entendiendo, mis queridos amigos? ¿Sí? Para Sí, asegurar profesor. que sobre ese bien no se constituya otro gravamen, lo que va a hacer el banco desde el momento que otorga el crédito es de que va a inscribir la hipoteca en el registro público de la propiedad. Y si alguien más adquiere el inmueble encontrándose grabado con una hipoteca, se hace responsable de la misma. ¿Se entiende? Acuérdense cuando hablamos de la obligación real. La obligación real sigue a la cosa. Entonces, si alguien lo adquiere con este gravamen, va a asumir las consecuencias de la hipoteca. Muy bien. Mi estimada Verónica, te escuchamos, por favor. Gracias. Una duda, por ejemplo, si alguien deja de pagar la hipoteca y se remata la propiedad, este, al deudor se le regresa el dinero que pagó No, o ya. porque ese es el objeto del incumplimiento. Es decir, por ejemplo, si hay un incumplimiento de la obligación, va a haber un monto general a lo que voy. A ver, supongamos que el monto a deudar es de 1,000,000 de pesos, ¿sale? Y vamos a fijar también intereses moratorios y gastos y costas judiciales, ¿ok? Y entre todo eso, vamos a suponer que nos da un total de 1,800,000 pesos. Pongamos ese ejemplo, ¿no? Muy bien. Y este inmueble, cuando se va al remate, resulta
que lo vendemos a 2 millones de pesos. Con esa venta se cubre la suerte principal, se cubren los accesorios y si se fijan hay un remanente de 200,000 pesos. Esos 200,000 pesos sí se le podrán entregar, en este caso, al deudor. Es un remanente después de haber ya cubierto todas las demás prestaciones. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Concluimos con los contratos que previenen controversias o que las resuelven. Las partes se hacen recíprocas concesiones y terminan con una controversia presente, con una controversia futura. A esto se le conoce como contrato de transacción. Muy bien. Entonces, aquí tenemos a las partes. Inclusive al principio de la sesión, más o menos lo veníamos comentando. Ahí va. Tenemos a estas dos personas que tienen un doble carácter. Por una parte es acreedor y por otra parte es deudor. Y viceversa, deudor y acreedor. ¿Recuerdan el contrato de arrendamiento que señalamos? El acreedor dice, hay 2 meses de renta que no me has pagado. Y él le dice ahora, sí, pero tú no has dado mantenimiento al edificio. Por lo tanto, pues hay una cuestión que no has cumplido. Se hacen recíprocas concesiones y llegan a un acuerdo para resolver una controversia. ¿Se entiende el ejemplo, compañeros? ¿Sale? El objeto de estos contratos es resolver un conflicto. Ese es el punto principal. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Verónica, ¿tenemos otra pregunta o fue la anterior? Veo tu manita levantada. Ah, perdón, fue el anterior. Muy bien, excelente. Seguimos. La estructura de un contrato. Las partes, el preámbulo, la declaración, las cláusulas, la aceptación. Es muy importante identificar de qué estamos hablando. Siempre que revisemos nosotros un contrato, hay que revisar todos los elementos que lo van a integrar. Ahí va. Muy bien. Por ejemplo, aquí es donde voy a desarrollar mi contrato. Primero, vamos a señalar el tipo de contrato que es. ¿Sale? Contrato de compraventa. ¿Sale? Bueno, en la parte superior, aquí arribita, vamos a poner el lugar donde lo estamos celebrando. Muy bien. Hay que establecer las partes que intervienen, identificando a la parte vendedora, ¿vale? A la parte compradora, y si ambas partes o alguna de ellas se encuentra representada, hay que agregar la carta poder en donde se le da esta facultad. Muy bien. Además de señalar el domicilio donde van a oír y recibir notificaciones. Muy bien. ¿Sí, compañeros? A toda esta primera parte vamos a conocerla con el nombre de preámbulo. Ahí vienen las partes, ahí viene la representación, ahí viene la ciudad donde se está celebrando este contrato. Y bueno, este es el preámbulo. ¿Vamos bien? Ok. En la parte siguiente
vamos a colocar aquí lo que conocemos con el nombre de declaraciones o antecedentes. ¿Vale? Vamos a verificar en esta parte, ¿vale? Las declaraciones de las partes van a acreditar su personalidad, ¿vale? Entre comillas, la capacidad para celebrar este contrato. Van a señalar de alguna manera, si tienen partes que lo representen, van a señalar la facultad de representación que tienen los que están compareciendo. Si se trata de un bien inmueble, van a agregar la escritura de propiedad con la cual el vendedor adquirió el bien inmueble. Van a señalar linderos y colindancias, ¿vale? Y todo antecedente que se considere importante dentro de este contrato que se está celebrando. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué más vamos a agregar? Tenemos una parte que se va a llamar cláusulas. Aquí van a ser los compromisos que van a fijar las partes que intervienen en el contrato. ¿Sale? Van a establecerse, por ejemplo, en el caso del vendedor, que el vendedor transmite el dominio pleno del bien y un comprador que en este caso, por esa adquisición, va a pagar una determinada cantidad de dinero. Se va a establecer el monto de la prestación, el objeto, tanto directo como el objeto indirecto. ¿Sale? Y bueno, estimados amigos, esto se pone dentro de las cláusulas. ¿Ok? Hay cláusulas que se tienen que agregar a fuerza porque si no se tienen por no puestas. Cláusulas esenciales. Estas cláusulas son, por ejemplo, referente al consentimiento, ¿sale? Referente al objeto directo e indirecto, ¿sale? Y si requieren algún elemento de solemnidad, hay que agregarlo. Si no se cumplen con esto, se tiene por no, el contrato es nulo. ¿Ok? Hay otras cláusulas llamadas naturales que aunque no se agreguen, se tienen por puestas. Por ejemplo, si en el contrato de compraventa no se informa que se va a transmitir el dominio pleno del bien, de alguna manera no es necesario que se establezca porque entendemos que esa es la naturaleza del contrato. Aunque no se pongan por escrito, se entienden por puestas. Muy bien. ¿Está claro esto, compañeros? Tenemos otras cláusulas que vamos a llamar accidentales. Si no las colocamos, no existen, ¿eh? Si queremos que estas permanezcan y tengan vigencia en el contrato, hay que plasmarlas por escrito. Por ejemplo, aquí tenemos las cláusulas penales, tenemos las cláusulas arbitrales y tenemos las cláusulas de no responsabilidad. Por ejemplo, cláusulas penales. En caso de incumplimiento de este contrato, las partes van a pagar una indemnización de tal cantidad de dinero. ¿Ok? Cláusula arbitral. Si surge un conflicto, vamos a poner este contrato
y lo va a resolver el árbitro Juan Pérez. De no responsabilidad. En caso de algún desastre natural, no hay responsabilidad para las partes que están suscribiendo este contrato. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Muy bien. Ok. Y por último, mis queridos amigos, va a llegar el tema de la aceptación. La aceptación puede ser con rúbrica de las partes que están celebrando el contrato, la presencia de 2 o más testigos, una huella digital, firma electrónica o firma en ruego. Es decir, si no sé firmar o no tengo de alguna manera la capacidad de hacerlo, una persona va a firmar en ruego de una de las partes. Muy bien. ¿Quedó claro el tema de los contratos como fuente de las obligaciones? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Bueno. Empezamos con la segunda fuente de las obligaciones, la declaración unilateral de la voluntad. En esto tenemos a un sujeto que exterioriza su voluntad y va a quedar obligado a la prestación que suscribió. Empezamos con algunos ejemplos como la oferta al público. Una persona ofrece al público un determinado bien, va a quedar sujeto a las condiciones que fijó él mismo en su ofrecimiento. ¿Sale? Ahí va. Atención, por favor. Muy bien. Por ejemplo, creo que no tengo un ejemplo de este tipo. Ok, ahí va. Vamos a poner un caso en particular. Resulta que se va a plasmar una oferta en la cual se establece todos los libros por el Buen Fin van a tener un 50% de descuento. Y vamos a establecer, y estos libros van a estar hasta el día 30 de junio del año en curso. ¿Ok? ¿A qué se compromete el ofertante dentro de este contrato, mis queridos amigos? ¿Cuál es el compromiso que va a fijar el ofertante? ¿Bajar el precio? ¿Ok? Y durante toda la vigencia de ese contrato, va a respetar el 50% en los libros, ¿verdad? ¿Se entiende? No puede decir al día 20, no, ¿sabes qué? Ya como que no me conviene. Y si lo hace, lo tiene que hacer en las mismas condiciones que fijó en la oferta. ¿Sale? Y tendría que hacerlo por escrito. La oferta presentada en tal fecha queda sin ningún efecto en virtud de que ya no existe material suficiente para vender. O en virtud de algún incremento en los costos del papel o en el costo de mi proveedor. Se acabó. Pero hay que anunciarlo también por escrito, ¿eh? Muy bien. ¿Está claro? Ok. Sí. Promesa de recompensa. Al que por anuncios hechos al público se compromete a dar una prestación económica a alguien que cumpla con determinada condición que fijó el ofertante. Por ejemplo, hace un momento les puse el ejemplo de Firulais. Ahí va. Resulta que se perdió este perrito, ¿ok? Y decimos, se busca. Y en este momento no tenemos todavía al perrito, lo estamos buscando.
Muy bien. ¿Qué va a pasar con el caso de que una persona encuentre a este perrito? ¿A qué se va a hacer acreedor, compañeros? A la La recompensa. recompensa. Exactamente, a la recompensa que señaló el ofertante. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Tenemos otro en el caso de el concurso con promesa de recompensa. Hacemos una convocatoria y ofrecemos un premio a determinadas personas que cumplan con ciertas cualidades. Cumpliendo con esas cualidades, vamos a ofrecerle una recompensa. Por ejemplo, vamos a hacer un concurso para encontrar a la mejor cantante. ¿Ok? Y entonces, en esa convocatoria, vamos a señalar los requisitos de participación. ¿Sale? A este le hacemos los requisitos para que las personas participen en ese concurso. Y bueno, y vamos a establecer que ese concurso va a ser evaluado por un jurado que va a calificar las aptitudes de los cantantes que se presenten. Quien logre mejor calificación al final de concurso es la que va a obtener la recompensa que se ofreció. ¿Está claro? Profesor, ¿Sí? y por ejemplo, ahorita se me ocurrió, ¿en dónde entrarían, por ejemplo, los bonos? Cuando en el trabajo te dan un bono por puntualidad, por terminar cierto tipo de trabajo, por estudiar, no sé. Eso, ¿en qué parte entrarían los bonos, por Eso sería ejemplo? una prestación laboral. Y eso Se ven como prestaciones, no Ajá, como, exactamente. Sí, eso sería una prestación laboral. ok, ¿Vale? ok. Sí, Muy bien. gracias. A sus órdenes. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ujú. Ok, muy bien. Estipulación a favor de un tercero. Hace adquirir a una prestación. Alguien que no intervino, pero tiene derecho a exigir la prestación que sea obligado el promitente. ¿Qué significa esto? Esta estipulación a favor de un tercero. Por ejemplo, ahí va. Se perdió una computadora o se perdió una cartera o se perdió cierta información. ¿Sale? Se perdió este portafolio que tenía documentos muy importantes. Y resulta que hacemos una oferta y decimos, ¿sale? A quien encuentre una maleta que tiene determinados papeles, se le va a hacer una recompensa de 100,000 pesos. ¿Por qué es tan importante lo que traigo? Que me interesa que me lo devuelvan. Esta persona lo ha localizado y tiene el derecho a exigirle al promitente el pago de esta prestación que manifestó. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Muy bien. Esto es la declaratoria unilateral de la voluntad. Vámonos por la siguiente fuente de las obligaciones. Muy bien. Ahí va. El enriquecimiento ilegítimo. Al que se enriqueciera sin causa, ¿sale? Por ejemplo, ¿por qué tenemos 1,000 pesos en la bolsa? Por poner un ejemplo. Pues porque trabajé, porque me los dio mi pareja, porque me los dio mi papá, porque X o Y razón. Hay una causa que justifica nuestra riqueza, ¿verdad?
Si no tenemos esa causa, pues bueno, ahí ponemos signos de interrogación. Pero en este caso hay una afectación a la economía de otra persona. ¿Sale? ¿A qué se obliga al que se enriquece sin causa? A indemnizar a la persona que sufrió un menoscabo. ¿Qué es lo que va a reparar? En la medida que éste se enriqueció. A ver, ¿cómo está? Pongo un ejemplo. Tenemos que hacer una transferencia bancaria y de alguna manera, por un error cometo un error al momento de hacer la transferencia. Le debí transmitir a este sujeto y resulta que lo recibió este otro que nada que ver. ¿Sale? Ahí va. Se le hizo esa transferencia en un cajero automático. Muy bien. No lo recibió a quien yo quería hacerle ese depósito. Lo recibió este otro que no tiene ningún vínculo conmigo. ¿A qué está obligado esta persona, mis queridos amigos? ¿A qué se obliga? A ¿A devolver el devolverlo? dinero. Exactamente. ¿Sale? Y si no, vamos a iniciar una acción que tiene que ver con una indemnización en la medida del tema que le afectaron en su economía, porque la otra persona no puede justificar la causa por la cual se le hizo ese traslado de dinero. ¿Lo entendemos? Ujú. ¿Sí? Hay veces, como por ejemplo, en algunos políticos, que el tema del enriquecimiento ilícito como tal no es a una persona, sino en general podríamos destacar que es Todo el al pueblo. pueblo. ¿Se entiende? Ujú. Es decir, este servidor público desfalcó el dinero que era del pueblo y como consecuencia pues tiene que responder de el dinero que indebidamente recibió. Este político en su cargo, considerando que nada gastara, al final de su encargo iba a ganar 10 millones de pesos. ¿Ok? Pero nos damos cuenta que al terminar su gestión se hizo de 100 millones de pesos que no pueden justificar esa riqueza de más de 90 millones que de alguna manera no es comprobable. Evidentemente hay un desfalco al erario nacional. Muy bien, Pero eso no pasa en este país, maestro. ¿no? No. Pero bueno, esto pasa en Alemania, pasa en Japón, pero aquí no. Estamos hablando de cosas que no ocurren. Muy bien. ¿Sí se entendió, compañeros? Sí. Sí, muy bien. Ok. Otra cuestión. Pago de lo indebido. Se hace en el patrimonio, cambio de persona y ese pago no está justificado. Por un error, mis queridos amigos, ustedes debieron depositarle a Indepac y le depositaron a otra escuela. En la otra escuela no tienen ni matrícula, no tienen ninguna relación y entonces esa escuela no puede demostrar por qué ustedes le depositaron. Esa escuela tendría que devolverles el dinero, ¿verdad? Porque posiblemente se equivocaron. Hay un desplazamiento que esa escuela no puede justificar. ¿Está claro? Ujú. En estas acciones tenemos que demostrar por qué se hizo la transmisión. Y esa escuela, al no tenerme como alumno, al no tenerme ningún trámite, pues evidentemente, ¿por qué le debo de adeudar? ¿Ok? ¿Sí? Ujú. Muy bien. Gestión de negocios. Ahí va. Una persona espontáneamente y sin mandato realiza uno o más actos
en beneficio del patrimonio de una tercera persona. Escuchen bien, espontáneamente y sin mandato. ¿Sale? Porque si yo lo hubiera hecho con un mandato, es otra figura. Quien interviene en la defensa del patrimonio del tercero tiene que ser su gestión útil, actuar sin mandato y atender un asunto que no le corresponde, que es de un tercero. Muy bien. Ahí va. Pongamos el caso. Muy bien. Resulta, mis queridos amigos, en esta situación, imaginemos, ok, que por ejemplo, no lo encuentro, ahí va. Por ejemplo, vamos a poner el caso. Esta persona es un buen vecino. Aquí hay un local comercial, el cual, pues su dueño se fue de vacaciones. Y entonces ahorita está vacacionando y su local, pues ahí se quedó, ¿verdad? Está de vacaciones. Llega la autoridad y va a clausurarlo. Y como buen vecino dice, bueno, ¿saben qué? Yo pago a esta autoridad, evito la clausura del local de mi vecino y estoy seguro que cuando mi vecino llegue de vacaciones, me va a remunerar lo que gasté. ¿Se entiende? En buena lid me lo va a hacer. Ok. ¿La gestión en este caso fue útil? Sí, ¿verdad? Sí. Fue necesaria. Ok. Si la gestión no es útil ni necesaria, inclusive el dueño me puede reclamar el pago de daños y perjuicios, ¿eh? Para que sea exigible tiene que ser útil y necesaria la gestión. ¿Se entiende o no, compañeros? Sí, más o menos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está el local de mi vecino. Yo ya veo que tiene muchos días cerrado. Y yo de buena lid digo, miren, como que está un poquito sucio. Lo voy a lavar, voy a, pues, a pintar la pared, voy a conservar las características del establecimiento. Yo sé que es un tema de belleza y de utilidad, pero aquí, ¿era necesaria esta gestión? No. No. Pues ahora sí que para qué anda ahí, pues haciendo cosas No, que le corresponden, ¿no? no era útil. No era útil. Bueno, póngale que útil sí, pero necesaria no. ¿Se entiende? Ok. Muy bien. ¿Quedó clara la figura de gestión de negocios? Sí, Sí. Bueno, y concluimos en el tema de las fuentes de las obligaciones con el hecho ilícito. Ok. La relación causal entre el hecho y el daño causado, ya sea en la cual exista una imprudencia o exista una negligencia o una intención de causar una afectación. En ambos casos, compañeros, en esta situación, ya sea con culpa o sin culpa, hay que pagar el daño, que sería un daño económico, una reparación material, cuantificable en dinero. ¿Se entiende? Tenemos un vehículo que sufrió, pues, un percance, y entonces ese vehículo, ahí voy, ¿sale? Ese vehículo, pues, tiene una situación que puede ser perfectamente cuantificable en dinero. ¿Sale? Ahí está. ¿Se va entendiendo, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Ok. Hay otro daño que es más difícil de cuantificar,
que es un daño que versa sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre mi dignidad. Entonces, esta reparación debe ser cuantificable por el juez. Muy bien. Y el perjuicio es la ganancia lícita que he dejado de percibir como acreedor desde que se generó el incumplimiento de la obligación. ¿Vale? Ahí va. Como consecuencia de este accidente que me causaron, yo soy un Uber y normalmente a la semana venía teniendo una facturación de 8,000 pesos netos libres. ¿Sale? Ok. Como mi vehículo ya ha estado 15 días en el taller, ya no me basta a mí con que me repares mi daño material. Ahora repárame lo que he dejado de ganar desde este acontecimiento. Ese es el perjuicio. ¿Sí nos quedó claro la diferencia entre daños y perjuicios? Ujú. Profe, ahí podría entrar, se me viene a la mente un spa, un salón de belleza donde va la gente y a lo mejor le aplican mal un tinte y le queman el cabello o algo así. ¿Podría ser eso un perjuicio? E inclusive podría también usted Porque hablamos de daños. pudiese Ajá. interponer un daño moral también, ¿por qué no? Moral. Sí, porque voy a decir, no, pues me dejaste pelona y yo no puedo ni salir a la calle, ¿no? Me dejaste Afecta su mal, autoestima. sí, me Ajá. bajaste mi autoestima, no puedo ni presentarme al trabajo, ¿no? Sí. ¿Vale? O Sí, los eso que hacen las cirugías plásticas, ¿no? Por ejemplo, también, también. por supuesto. Y si esa cirugía plástica, además del daño material y moral que me causaste, me generó que yo perdiera contratos, pues bueno, también te los voy a reclamar, ¿eh? A laborales, ¿no? La cuestión Sí, laboral. porque, por ejemplo, a lo mejor hablaste, o por ejemplo, vamos a suponer, esto de los periodistas de chismes, ¿no? A lo mejor Sí. hablaste mal de mí y eso me generó que en la obra donde yo estaba contratado me dijeran, chau, chau, ya no te queremos. Y entonces yo perdí un contrato porque tú estás hablando mal de mí sin tener ninguna base y me causaste una afectación económica y me la vas a pagar. ¿Se entiende? Ah, ok. Profe, eso de hablar mal de mí, por ejemplo, tiene que ver con lo de la difamación. Sí, aunque no es un tema penal, pero usted sí pudiese En incluirlo México, ¿no? acá En la en Ciudad de una México, cuestión no es, civil. ¿verdad? O sea, lo Ajá. puedes incluir aquí como una cuestión civil, un daño a Ah, mi autoestima, un daño a mis principios, un daño. psicológico, Ajá, ¿no? exactamente, exactamente. Ujú. Y si eso le generó alguna pérdida económica porque en su trabajo la suspendieron, porque en su trabajo ya le dieron las gracias, porque perdió usted algunos contratos, pues bueno, va a reclamar el tema de los perjuicios que le causó esa situación. ¿Me entiende? Sí, ¿Sale? perfecto. Entonces, sí quedó claro daño y perjuicios, sí Mm, quedó claro daño material y daño moral. Simón. sí, A ver, sí. ¿quién me dijo Adrián? ¿Adrián me dijo que no? ¿O cree No, que sí? sí, dije sí, ¿Ah, sí? Simón. Ah, muy bien. Perfecto, muy bien. Muy bien, amigos. Ok. Bien. Conclusión de esta unidad. Analizamos la clasificación de los contratos. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿eh? Es muy importante que lo revisen, es muy importante que lo estudien. Estudiamos la estructura del contrato y hablamos de la declaración unilateral de la voluntad, enriquecimiento ilícito, gestión de negocios y hechos ilícitos como fuente de las obligaciones. Hasta este punto hemos terminado con las fuentes de las obligaciones. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok.